2 de febrero, día del Super Bowl 54, donde los 49 de San Francisco y los Jefes de Kansas City disputarán el Super Tazón en Miami, mientras aquí en la Ciudad de México, en punto de las 7 de la mañana, miles de corredores ya listos para correr la carrera Fan on Race de la NFL. Así es como se vive el Super Bowl 54 aquí en la Ciudad de México. Un buen pretexto, y digo, a pesar de que no tenemos la condición como antes, pero aquí tenemos el pretexto de apoyar a nuestro equipo y sentirnos parte de la NFL. Desde el año de 1989, cuando era niño, yo seguí a Montana. Las aficiones se manejan por dinastías y desde ahí no le he cambiado. Amo a los Niners. Go Niners, go, vamos Niners, faithful. Es la mejor manera de empezar el Super Domingo. Ya te empapas desde la mañana con todo el ambiente y ya nada más esperas la hora del partido con los amigos. Es una fiesta también el Super Bowl aquí en México. Realmente es divertido y ver a la diversidad de personas que les gusta la NFL. Pues es padre, más que nada la convivencia, ¿no? Uno no es corredor como tal, pero el estar con la familia, estar con toda la banda que le gusta el fútbol americano, eso es de locos. Chiquitibuna, la bimomba, chiquitibuna, la bimomba, a la mío, a la BAM, a la bimomba, San Francisco, ra, 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 ¡Go Raiders! Y después de una rica carrera, qué mejor que disfrutar el Super Bowl 54 que con los amigos y los familiares en un restaurante aquí en la Ciudad de México. Y sí, acompañado de las porristas de los Pieles Rojas. La verdad se vive con mucha intensidad, somos muchos fanáticos que nos gusta cada vez más este deporte y en compañía de amigos y familia se pasa muy bien. Disfrutar estos momentos en familia y con amigos es padrísimo. No importa los equipos que estén jugando, lo importante es la convivencia y pasarla bien. No, pues con toda la actitud, ¿no? Con tu jersey del equipo favorito, así como vengo. Aunque hoy por hoy no está dando frutos, pero bueno, un buen aficionado debe estar con el evento como tal. Estamos muy contentos aquí en familia, disfrutando, y nos la pasamos muy bien. Así es, como con un gran ambiente se vivió el Super Bowl 54 aquí en la Ciudad de México. Hubo carrera atlética, convivencia con las porristas de los Pieles Rojas y sí, convivencia con amigos y familiares en restaurantes. Al final, los Jefes de Kansas City se llevaron el Super Tazón 54.